Resumen histórico de la Iglesia Adventista. Las instituciones adventistas son para los adventistas pobres y humildes. Los precios no deben ser tan altos para que los pobres en su mayoría no sean excluidos de sus beneficios. En mi libro El Templo Viviente, todo el asunto controvertido se reduce a la pregunta: ¿el Espíritu Santo es una persona? Yo había creído que la Biblia dice esto por la razón que el pronombre personal él es usado hablando del Espíritu Santo. La hermana White usa el pronombre él y ha dicho que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto? El Dr. Kellogg en poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad. Ahora puedo ver con bastante claridad dónde está toda la dificultad que la hermana White veía. Ahora Kellogg cree en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Templo Viviente es malsano e introduce especulación. Tenemos delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. No debemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostasía de la verdad. Dios ha dicho que debemos repetir las palabras de nuestros pioneros en nuestro trabajo. Ahora uno a uno estos pioneros están muriendo. Entonces la palabra que se me ha dado es que se reproduzcan todo lo que estos hombres han escrito en el pasado. Les digo ahora que después que me sepulten ocurrirá grandes cambios. Quiero que la gente sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. La primera iglesia, la asociación, la fe de los pioneros, es absorbida por la nueva organización, la segunda iglesia. Arthur Daniels, presidente de nuestra asociación general, durante más de 20 años me dijo que más adelante debería emprender un estudio exhaustivo de todo el plan de redención y sus personalidades divinas, pero dijo será más tarde, hasta que ciertos individuos dejaran de actuar. Puedo hacer una confesión franca y personal. Cuando entre 1926 y 1928 nuestros líderes me pidieron que diera una serie de estudios sobre el Espíritu Santo, descubrí que en el espíritu de profecía prácticamente no había nada en nuestra literatura que estableciera una exposición bíblica sólida en este campo de estudio. Entonces me vi obligado a buscar en libros valiosos escritos por hombres fuera de nuestra fe. Estos hombres tenían una visión más profunda sobre el Espíritu Santo. Ha llegado la hora de olvidar el pasado y sus variantes, de presionar juntos y avanzar unidos. La eliminación del último vestigio en pie del arrianismo en nuestra literatura estándar se logró mediante las eliminaciones del clásico D+R en 1944. Algunos continúan recopilando citas de nuestra literatura antigua que está desactualizada hace mucho tiempo. Son conceptos erróneos sostenidos particularmente en nuestros primeros años de formación. Hoy somos uno con nuestros hermanos cristianos de grupos denominacionales. La mayoría de los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no podrían unirse hoy a la Iglesia si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, no podrían estar de acuerdo con la creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad. La apostasía omega. Profecía cumplida. El corazón de la obra está en Battle Creek. Si el corazón físico está sano, la sangre que envía por todo el sistema también estará sano. Pero si esta fuente está impura, entonces todo el organismo cae enfermo por el veneno que lleva el fluido vital. Del mismo modo sucede con la iglesia. Si el corazón de la obra se corrompe, toda la iglesia con sus distintos departamentos que están esparcidos por toda la faz de la tierra, sufrirá la corrupción. La sabiduría edificó su casa sobre 7 columnas. No remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. Queremos dar muchas gracias a la Verdad Ilustrada por permitirnos hacer uso de su material. En 1948, el Concilio Mundial de Iglesias se instituye formalmente en Ámsterdam, Holanda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Al año siguiente, en 1949, las lecturas de la Biblia para el Círculo del Hogar son revisadas por D.E. Ribuk,
en un intento de eliminar cualquier declaración no trinitaria, arriana o semi-arriana. Roy Alan Anderson también tuvo su influencia en esto. En 1950 muere Herbert Camden Lassay, uno de los primeros hombres en aceptar la doctrina de la Trinidad. Ese mismo año, los ancianos R.J. Whelan y D.K. Short escriben una tesis para la Conferencia General, titulada 1888 Reexaminado. Esto es finalmente rechazado con las discusiones en curso hasta 1961. Esta es una forma de corrección para la Iglesia a través de la autoexaminación y el regreso a la verdad. En 1951, el Manual de la Iglesia se publica respaldando los sentimientos trinitarios tanto en las creencias fundamentales como en los votos bautismales. Una cosa a tener en cuenta es que mientras que la expresión Trinidad o Divinidad se definía como formada por el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, las tres personas no se definían necesariamente como un solo Dios, como lo son ahora. Además, mientras que la instrucción doctrinal para el candidato de bautismo ciertamente parece afirmar la posición trinitaria de la Iglesia durante este tiempo, los votos bautismales 1 y 2 siguen siendo no tan explícitamente trinitarios hasta que fue enmendado en el Manual de la Iglesia de 1990. Un año más tarde, en 1952, un libro llamado Principles of Life, Principios de la Vida, se le coloca derechos de autor e impreso en 1956. Ha sido usado por los niños de escuela como su libro de estudio de las doctrinas bíblicas. Un párrafo dice: aunque Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son tres seres separados y distintos, sin embargo son uno en naturaleza, en carácter, en propósito, trabajando en una relación tan estrecha como para ser uno. Este libro de estudio utiliza la cita de Patriarcas y Profetas, página 12, para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cuando la cita habla clara y únicamente del Padre y del Hijo. La misma cita en el principio del párrafo dice: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados, refiriéndose claramente al Verbo, a Cristo. En 1955 muere el anciano Hudson S. Washburn, uno de los últimos vínculos de conexión con la verdad. Ese mismo año y hasta 1956 se realizan unas conferencias evangélicas que tienen lugar entre la Conferencia General, representada por Fromm, Anderson, Reed y Unruh, y los evangélicos Walter Martin y Donald Barnhouse, editor de la revista Eternity. ¿Son los adventistas una secta? Esa fue la pregunta de los evangélicos. La doctrina de la Trinidad es uno de los primeros temas discutidos. Se hacen concesiones sobre la expiación y la humanidad de Cristo. La naturaleza de Cristo fue cambiada a la de Adán antes de la caída. La enseñanza de la expiación fue cambiada a completada en la cruz, en lugar de comenzando en la cruz. Estos cambios fueron requeridos por las denominaciones protestantes para que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fuera clasificada como una iglesia cristiana evangélica en lugar de un culto o secta. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se somete a las hijas de Babilonia por temor a ser etiquetadas como un culto, y rechaza los escritos del Espíritu de Profecía porque no reflejan la teología adventista de ese momento. Durante años, la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue etiquetada como una secta porque sus creencias se destacaban del resto del protestantismo. Ellen White advirtió en 1894 que no se debe tender un puente sobre el abismo que separa a los hijos de Dios de los hijos de las tinieblas. Sin embargo, esto no se tiene en cuenta. Donald Barnhouse escribe en su revista Eternity: inmediatamente se percibió que los adventistas estaban negando enérgicamente ciertas posiciones doctrinales que se les habían atribuido anteriormente. Los adventistas específicamente repudian cualquier enseñanza de ministros o miembros de su fe que hayan creído, proclamado y escrito cualquier asunto que los clasifique entre los arrianos. En 1957, Questions on Doctrine, Preguntas sobre Doctrina, se publica después de esas reuniones. Un libro pro Trinidad escrito por Leroy Fromm, W. E. Reed, Roy Alan Anderson y T. E. Unruh. Eso es para emparejar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el mundo protestante y evangélico, para ser aceptos y no ser etiquetados como culto o secta. La Iglesia declara la unidad con las denominaciones protestantes caídas. Somos uno con nuestros compañeros de las denominaciones cristianas en los grandes fundamentos de la fe una vez entregada a los santos. Ese mismo año, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se une al Concilio Mundial de Iglesias. Ellen White había advertido previamente:
Es un grave error por parte de aquellos que son hijos de Dios tratar de salvar el abismo que separa a los hijos de la luz a los hijos de las tinieblas al ceder los principios, al comprometer la verdad. Al año siguiente, en 1958, muere Charles S. Longlake, un defensor de la libertad religiosa, un autor que defendió los puntos de vista originales de los pioneros dentro del adventismo. En 1959, el presidente de la Conferencia General destruye un libro histórico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el título de El Testigo Viviente. Este fue el momento en que la Iglesia Adventista, patrocinada por la Conferencia General, negoció con 3 doctrinas vitales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día: la verdad acerca de la deidad, la naturaleza humana de Cristo y su obra final de la expiación en el santuario celestial. Estas verdades fueron negociadas con los líderes protestantes a cambio de su declaración, la de los protestantes, de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no era ya más una secta, sino una verdadera iglesia cristiana. Los líderes de la Conferencia General reemplazaron esas 3 doctrinas con 3 vinos fermentados de Babilonia: la Trinidad, un ser que se manifiesta como 3 personas, un Jesús católico en carne inmaculada y la no expiación final en el lugar santísimo del santuario celestial. En relación al libro El Testigo Viviente, publicado en 1959 por el editor de la Pacific Press, Richard Lewis, contiene 47 de los más importantes artículos elegidos del periódico Señales de los Tiempos en un lapso de 100 años. El artículo principal fue escrito por Jaime White, que contenía una lista de 25 doctrinas que eran sostenidas por los adventistas del Séptimo Día, con gran unanimidad en 1874, cuando él escribió el artículo. Estas son las 2 primeras doctrinas en la lista de Jaime White de 1874. 1. Que hay un solo Dios, presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. 2. Que hay un solo Señor, Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, que tomó sobre sí la naturaleza caída de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, que ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador en el santuario en el cielo, donde, con su propia sangre, Él hace expiación por nuestros pecados, cuya expiación hasta el momento que se había llevado a cabo en la cruz no era más que la ofrenda del sacrificio. Es la última parte de su obra como sacerdote según el ejemplo del sacerdocio levítico, que anunciaba y prefiguraba el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Las 2 primeras declaraciones en la lista de 1874 contenían las 3 doctrinas que la Iglesia Adventista del Séptimo Día acababa de repudiar públicamente en la revista protestante Eternity en 1956. A pesar de que algunos libros de El Testigo Viviente ya estaban en los estantes de las casas publicadoras de los libros y Biblias adventistas, el presidente de la Conferencia General, el pastor Figur, ordenó que fuesen destruidos. Algunos libros que habían sido enviados por correo también fueron destruidos. Más tarde, Figur dejó que algunos libros revisados fuesen reproducidos solo después que él reemplazara los 2 párrafos del artículo de Jaime White con una nota de página que hizo parecer que la Iglesia Adventista del Séptimo Día realmente creía diferente. 2 años más tarde, en 1961, durante la reunión en Nueva Delhi, el Consejo Mundial de Iglesias declara: el CMI es una comunidad de iglesias que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Rápidamente esta frase dio lugar a cuestionamientos y peticiones de una explicación más clara, una expresión más explícita de la fe trinitaria y una referencia específica de las Sagradas Escrituras. El resultado fue un replanteamiento, aprobado por la Tercera Asamblea, que sigue aún en pie, una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador conforme a las Escrituras, y por lo tanto tratan de cumplir juntos su vocación común para la gloria del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta fórmula sería una base como punto de referencia para los miembros del CMI. Al año siguiente, en 1962, comienza a celebrarse el Concilio Vaticano II, que concluye en 1965. La Iglesia romana se reposiciona en relación con el mundo moderno. Se producen grandes cambios en la Iglesia católica, pero la intención sigue siendo la misma. El escenario final está establecido para que la contrarreforma de la orden jesuita se apodere de todas las iglesias protestantes, inclusive la adventista. Ese mismo año, el Concilio Mundial de Iglesias incorpora la doctrina de la Trinidad como requisito previo para ser miembro, y se convierte en la principal organización ecuménica. El Anuario Adventista de 1962 reimprime la declaración de su fe sustancialmente en la misma forma en que apareció por primera vez en 1931. En 1965, Bernard Seton insta a la Conferencia General a revisar nuestras creencias fundamentales. Varios de nuestros líderes acababan de viajar a Ginebra, Suiza,
para entablar negociaciones para un contacto más estrecho con la sede central del Concilio Mundial de Iglesias. Bert Beverly Beach se convierte en el enlace ecuménico de la Iglesia Adventista con otras denominaciones. En 1968 muere el anciano Benjamin G. Wilkinson, después de 76 años de servicio activo en la Iglesia. Este pionero del adventismo habló en contra de la nueva doctrina de la Trinidad hasta su muerte. En Uppsala, Suecia, el Concilio Mundial de Iglesias admite como miembros de pleno derecho a los representantes de las iglesias no miembros, entre las que se encuentra la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 2 años más tarde, en 1970, Bert B. Beach es elegido como secretario general de la Conferencia Anual de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales, que representa alrededor de 2.000 millones de cristianos y abarca más iglesias que cualquier otra organización. Él mantendría este puesto hasta el 2003. En 1971 se publica Movement of Destiny, del Leroy Fromm. Fromm admite las alteraciones hechas desde 1931 a las obras estándar para corregir puntos de vista erróneos sobre la divinidad, para hacerlas trinitarias. Su relato histórico dice que comenzamos como semiarrianos, pero nos elevamos constantemente hasta convertirnos en un fuerte movimiento, capaz de ocupar nuestro lugar entre las principales denominaciones protestantes. Junto con ellos, profesamos de todo corazón la doctrina de la Trinidad y la plena deidad de Cristo. También hace otras admisiones que incluyen acudir a autores que guardan el domingo para crear el material incluido en su libro, La venida del Consolador, que fue publicado en 1928. Ese mismo año, los principios y provisiones del adventismo se alteran en los libros Seventh-day Adventist Answer, Respuesta de los Adventistas del Séptimo Día, Questions on Doctrine, Preguntas sobre Doctrina, y Movement of Destiny, Movimiento del Destino. La posición pionera de los adventistas sobre las personalidades divinas y la naturaleza humana de Cristo también se cambian y se omiten las publicaciones de los adventistas del Séptimo Día. En 1973, Bert B. Beach, secretario de la División de Europa del Norte y África Occidental, entre otros, trabajan para la aceptación de ser uno con el mundo al unirse como miembro del Concilio Mundial de Iglesias. Beach es coautor de un libro con Lucas Bisher, secretario del CMI, titulado So Much in Common Between the World Council of Church and the Seventh-day Adventist Church, tanto en común entre el Concilio Mundial de Iglesias y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, publicado por el CMI, en Ginebra, Suiza, en 1973, diciendo: las iglesias miembros del Concilio Mundial de Iglesias y Adventistas del Séptimo Día están de acuerdo con los artículos fundamentales de la fe cristiana como se establece en los 3 símbolos antiguos, credos, Apostolicum, Nicaeno Constantinopolitum y Athanasium. Este acuerdo encuentra su expresión en la aceptación incondicional de las doctrinas de la Trinidad y las dos naturalezas. Ellen White había advertido que es un grave error por parte de los que son hijos de Dios el buscar hacer un puente sobre el golfo que los separa de los hijos de las tinieblas cediendo el principio, comprometiendo la verdad. En 1974 muere Leroy Fromm, el hombre clave en la apostasía omega. En 1976, Neil Wilson, presidente de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, padre de Ted Wilson, actual presidente de la Conferencia General, da esta declaración jurada en el caso legal Silver-Tobler, que involucra a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aunque es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el que la denominación adoptó un punto de vista claramente anticatólico romano y el término jerarquía se utilizó en un sentido peyorativo para referirse a la forma papal de gobierno de la Iglesia, esa actitud por parte de la Iglesia no fue más que una manifestación de antipopularidad generalizada entre las denominaciones protestantes conservadoras en la primera parte de este siglo y la última parte del siglo anterior, y que ahora ha sido relegada a un montón de basura histórica en lo que respecta a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Elena White advirtió en 1894: es una iglesia reincidente que disminuye la distancia entre ella y el papado. En 1977, el Papa Pablo VI premia a Bert B. Beach por su libro con una audiencia privada en el Vaticano. Beach presenta al Papa un libro y un medallón de oro que confirma la amistad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el Vaticano. El medallón es un testimonio grabado de la validez de los 10 mandamientos. Mientras que los otros mandamientos se representan simplemente como números romanos, las palabras del cuarto, recuerda el día de reposo para santificarlo, están escritas. Beach representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial en una entrevista en la radio del Vaticano refiriéndose al Papa como Santo Padre, cuando Ellen White ha advertido claramente:
Aquí se nos enseña que el hombre finito no debe ser colocado donde Dios debería estar. No debe ser honrado como un Dios ni ser sometido. Adora al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. El hombre de pecado es adorado en la persona del Papa y su representante, el cardenal. Pero Dios no ha dado este poder para papa o prelado. Dios no considera al Papa como algo más que un hombre que está representando en nuestro mundo el carácter del hombre de pecado, representando en sus afirmaciones ese poder y autoridad que Satanás reclamó en las cortes celestiales. En 1979, W. Duncan Eva y Bernard Seton están trabajando detrás de las escenas para mover una agenda para adoptar una nueva declaración de creencias fundamentales. El borrador de la revisión se envía a los teólogos de la Universidad de Andrews para que la preparen para el momento de mayor audiencia en la sesión mundial de abril de 1980. Anteriormente, en 1946, un comité había presentado una acción que hacía casi imposible cambiar cualquier declaración de creencias, pero ese obstáculo fue superado y ahora se está avanzando. Ya en 1980, la Conferencia General Mundial en sesión, Dallas, Texas, vota oficialmente para aceptar la doctrina de la Trinidad como parte de las 27 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. El 23 de abril de 1980 se publicó el número de la revista adventista en el que se detallaban los debates sobre la formulación de las nuevas creencias fundamentales. Neil C. Wilson declara: "Durante algún tiempo hemos estado considerando un refinamiento de nuestra declaración de creencias fundamentales. Creo que tienen ese documento en sus manos. Sin duda ustedes han hecho tantos estudios como oración. Hemos escuchado una variedad de rumores interesantes. Se dice que algunos entienden que los líderes de la Iglesia quieren destruir completamente los cimientos de la Iglesia y poner a la Iglesia en un curso que no sería bíblico, contrario a la tradición del pasado y al adventismo histórico. Mis compañeros delegados, no hay nada que esté más lejos de la verdad. También hemos oído que cada vez que tocamos la Declaración de Creencias Fundamentales, estaríamos introduciendo la Omega, la confusión final de las posiciones teológicas y doctrinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Les sugiero que esta es también una declaración muy desafortunada". Sigue: "Hay otros que creen saber por qué se hace esto. Creen que se está preparando como un garrote para golpear a alguien en la cabeza, para tratar de meter a la gente en un concepto estrecho de la teología, sin dejar ninguna oportunidad para la interpretación individual de la profecía o cualquier punto de vista individual con respecto a la teología o ciertas áreas de la doctrina. Esto también es desafortunado, porque nunca ha sido ni es la intención de ningún estudio que se haya dado a la Declaración sobre las Creencias Fundamentales. Algunos académicos, teólogos y otros han expresado el temor de que esta declaración se estaba elaborando para que la Iglesia pudiera confrontarlos con una lista de verificación para determinar si deberían ser descalificados para enseñar en una de nuestras instituciones de educación superior. Es muy trágico cuando este tipo de rumores comienzan a desarrollarse. Al aprobar oficialmente la doctrina de la Trinidad como creencia fundamental de los adventistas del séptimo día, la denominación ha declarado públicamente al mundo que sigue los pasos de las hijas de la Iglesia Católica Romana, cuyo pilar central es la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, la Iglesia Adventista del séptimo día ha dejado la misión original, la de proclamar el mensaje de los tres ángeles, del llamado de Dios y el firme fundamento de nuestra fe, principios fundamentales que se basan en una autoridad incuestionable. Ya no se puede considerar a la actual Iglesia Adventista del séptimo día como el remanente de su semilla, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, sino que ahora es simplemente un nuevo movimiento falsificado, como profetizó Ellen White en 1903. Ese mismo año, el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera afirma que todas las iglesias principales fueron tomadas bajo el control de Roma en 1980. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.
Lo que estás diciendo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahora ya podemos dejar este lugar.